Hermano, Dios los bendiga. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al tiempo del devocional. Queremos saludarlos una vez más, dándole gloria a nuestro Padre Santo, a nuestro Padre Eterno, por darnos la oportunidad de compartir una vez más la palabra de nuestro Dios y saber que hoy podemos iniciar este día bajo su presencia, bajo su bondad, bajo su protección divina. Así que les invitamos para que también le entregue toda carga, toda preocupación, todo sentimiento contrario que pueda haber en su corazón y que quizás hoy necesita esa presencia sobrenatural sobre su vida. Así que le invito, por favor, cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre bendito, Padre santo, Padre bueno, te damos gracias en el nombre de ti, Hijo amado Jesucristo, por darnos la oportunidad, Señor, de estar delante de ti. Queremos agradecerte, Dios, por tus bondades. Queremos agradecerte, Dios, por tus cuidados. Queremos agradecerte, Papá, por bendecirnos, Dios, por hacer de nosotros personas nuevas, renovadas en ti, Señor. Queremos entregarte este día, mi amor, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Queremos entregarte nuestros asuntos, necesidades, todos los compromisos que tenemos en este día. Dios, te pedimos que nos guíes, que nos des sabiduría, entendimiento, que nos revele las cosas que son ocultas para nosotros, pero no para ti. Así que te damos gracias, bendito Rey, y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas ministrando nuestra vida a través de tu palabra cada mañana, Dios. Queremos ser edificados, crecer cada día en ti, mi amor, y avanzar conforme a tus propósitos y a tus planes divinos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Marcos, capítulo 12, el versículo 29 y 30. Y dice la palabra del Señor. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento a todos es, dice, de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda la mente, y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Estamos hablando de la palabra del Señor cuando le preguntan cuál era el mandamiento más importante y el Señor Jesucristo les dice que el mandamiento fundamental, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Sé que muchos que no sabemos los mandamientos, los 10 mandamientos, pues lo tenemos claro, solo que a veces no lo vivimos y no lo practicamos. Y eso ya, mis hermanos, desde allí estamos cometiendo un grave error en nuestra vida y muchas cosas por eso no funcionan, porque estamos violentando principios espirituales. Y el título del devocional, mis hermanos, en esta mañana dice, debemos aprender a priorizar para no claudicar. Debemos aprender a priorizar para no claudicar. Mis hermanos, y pues cuando hablamos de priorizar, hablamos de prioridades. Y desafortunadamente nuestra vida, un poco desordenada a veces, no nos permite priorizar cosas, no nos permite vivir tener en cuenta, tener orden en nuestra vida y tener claro prioridades en todas las áreas. Debemos entender que la prioridad para nosotros es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es un principio de vida, mis hermanos, no es un capricho de Dios, ni es un capricho nuestro por hablarlo hoy, es un principio de vida, esto es un principio fundamental para que la vida nos vaya bien. Y cuando hablamos de ir bien, no solamente, y siempre voy a hablar de esto, mis hermanos, no siempre es pensar en dinero, no siempre es pensar en riquezas, Dios lo puede hacer. La vida es mucho más que eso, la vida es mucho más que plata, la vida es mucho más, mis hermanos, que bienes materiales. La vida es tranquilidad, la vida es satisfacción personal, la vida es una identidad, la vida es tener razones para vivir, la vida es tener claro quién soy, para dónde voy y qué quiero. Mis hermanos, esas tres cosas, y las hablé en algún momento en un devocional, son fundamentales en nosotros. Saber quién soy, saber qué quiero y saber para dónde voy. Las personas que no saben esto están confundidas y por eso desafortunadamente se cometen tantos errores. Y otra de las cosas que nos lleva a cometer errores es a no priorizar. No priorizar significa, mis hermanos, no tener claro el orden de prioridades en nuestras vidas. Entonces volvemos nuestra vida un desorden completo, donde a veces buscamos a Dios ocasionalmente, si la situación se da, si estamos en crisis, buscamos a Dios, y eso no es priorizar. Priorizar es que Dios está en el primer lugar de nuestro corazón, y eso significa que cada mañana se saca un espacio exclusivo para Dios. Ese ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo, y era que Él tenía claro el tiempo exclusivo para el Padre. Él lo hacía a pesar de las largas jornadas donde caminaba en el desierto llevando el mensaje de salvación a todos los lugares, pero en la noche sacaba un espacio para estar a solas con el Padre. Y a veces era tanto la multitud que tenía que esconderse de ellos para poder sacar ese espacio con el Padre, porque para Dios, para Jesús, mejor era prioridad tener esos espacios de oración, porque era esa manera en que Él se fortalecía, en que Él tenía fuerzas para seguir adelante en el ministerio. Nosotros
que tenemos ese ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, debemos hacerlo, mis hermanos. Así que cada mañana que usted pueda despertarse y diga, yo voy a sacar un espacio para el Señor, voy a levantar 10, 15, 20 minutos antes de lo normal, porque quiero tener un tiempo a solas con el Señor, porque quiero estar allí buscándole. Me parece algo muy lindo aquellas personas que ya lo hacen cada día, de levantarse en temprano a recibir el devocional, devocional que llega a través de los grupos, pero también el de las 5 de la mañana a través de la radio virtual. Y es algo lindo porque es empezar bien el día. Entonces es empezar a priorizar, y si yo priorizo, mis hermanos, pues yo no voy a claudicar. ¿Qué es claudicar? Se lo defino a través de lo que dice el diccionario. Dice ceder, rendirse o renunciar generalmente a una, dice, a causa de una presión externa. Eso es claudicar. Ceder, rendirse o renunciar generalmente a causa de una presión externa. ¿Por qué claudicamos, mis hermanos, en la vida? Precisamente por eso, porque no tenemos prioridades, porque esa prioridad no es Dios, son otras cosas, son las carreras, son los afanes, es el trabajo, es el deseo de tener. Yo no estoy diciendo que no vamos a trabajar, tenemos que trabajar, pero tenemos que ordenar prioridades desde antes de salir de nuestras casas. Si nosotros no tenemos prioridades antes de salir de nuestras casas, y el caso aquí, mis hermanos, es la prioridad de Dios antes de salir a hacer cualquier cosa, pues vamos a ir claudicando, vamos a ir cediendo, vamos a ir viviendo, mis hermanos, o nos vamos a ir rindiendo frente a la presión de la vida, frente a la presión de la situación, frente a la presión de lo económico. ¿Por qué? Porque no priorizamos la familia, y desafortunadamente muchas personas descuidan, es un tema que lo he hablado muchísimas veces a través de estos medios, y descuidan un matrimonio porque pasan más tiempo con sus amigos. Yo no quiero decir que no tenga amigos, pero su familia debe ser prioridad, sus hijos son prioridad. Por eso hoy muchos padres quizás se lamentan de no haber dado prioridad a esa familia, de no haber pasado más tiempo con ellos, de pasar más tiempo con otras personas antes que con su esposo y su esposa. Esto deterioró algún momento ese matrimonio, y cuando ya se quiere pasar tiempo es demasiado tarde, porque el corazón ha sido dañado, porque no priorizamos muchas cosas, mis hermanos, y por eso cometemos errores tras errores. Lo he compartido también, personas que no priorizan, mis hermanos, el ser generosos. Lo primero que usted tiene que ser generoso es en su casa tenga un corazón generoso y dadivoso. Sé que lo debemos tener con todas las personas, pero desafortunadamente hay casos donde hay personas que son más generosas afuera que en la casa. En la casa hay escasez y afuera hay abundancia para todos. Entonces eso no es priorizar. No priorizamos, mis hermanos, cuando entendemos que el descanso es importante, y que no descansamos porque simplemente decimos tengo que trabajar, y no priorizamos que la salud vale demasiado, que el tiempo de descanso, que el tiempo para tener una tranquilidad, para desconectarse de muchas cosas es importante. Mis hermanos, prioricen su vida. Si es posible, siéntese y anote en un cuaderno, en una hoja, cuál es su orden de prioridades. Y quiero decir, la primera base aquí es Dios, es lo primordial que usted tiene que tener, pero eso se demuestra, mis hermanos, no simplemente se dice Dios ocupa el primer lugar de mi corazón, los hechos hablan por sí mismos. Si Dios es mi prioridad, eso se demuestra, eso no simplemente se tiene que decir, es un hecho. O sea, cada persona puede decidir quién es su prioridad, y sus hechos van a hablar de ello. ¿Quién es su prioridad? Si Dios es la prioridad, mis hermanos, no vamos a claudicar frente a una situación en la vida como la que tenemos que enfrentar día a día, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde a veces sentimos que la presión es mucho más fuerte. Pero si tenemos claro las prioridades, si priorizamos en nuestra vida, pues no vamos a claudicar. Dice también otra definición de claudicar, dice dejar de mantener una convicción o una convicción frente a ciertas situaciones. Entonces, mis hermanos, una convicción, cuando uno claudica frente a una convicción, mis hermanos, es precisamente por eso, porque no prioriza, porque no tiene claro el tiempo con Dios, porque se pasa más tiempo en otras cosas antes que en la presencia del Padre. Y esto, mis hermanos, genera conflictos personales, familiares, espirituales. Si yo no priorizo, mis hermanos, si yo no tengo prioridad en mis gastos, en mi área financiera, mis hermanos, pues voy a tener problemas financieros, voy a vivir endeudado todo el tiempo. Y vivimos endeudados, mis hermanos, porque no priorizamos, no tenemos en cuenta qué es primero, y que a veces no hacemos la diferencia entre lo que es una necesidad y un antojo, un gusto, mis hermanos, lo que es
a veces prioritario dentro de lo financiero y a veces gastamos de más en lo que realmente no necesitamos porque lo convertimos, y lo hablé también un día en un devocional, convertimos antojos en necesidades. No es que sea una necesidad, sino que la convertimos en una necesidad, pero más que una necesidad es un antojo. Entonces, si no priorizamos lo económico, también vamos a tener problemas, y esto va a generar mucha más presión, va a generar muchas más cosas, va a generar que estemos de mal genio, que estemos esclavizados a un trabajo, que estemos esclavizados del que le debemos y nunca salimos porque no priorizamos. Hay momentos, mis hermanos, en que debemos decir no a ciertos deseos y gustos porque no puedo, no tengo la capacidad y porque sé que eso me puede robar la tranquilidad. Entonces debe priorizar, priorice, mis hermanos, en todas las áreas de su vida. Si nosotros priorizamos y ordenamos eso, seguramente vamos a vivir bien, pero sobre todo, mis hermanos, el consejo fundamental aquí es Dios. Si Dios ocupa el primer lugar de su corazón y de su alma, seguramente las cosas van a ser diferentes. Usted va a poder vivir una vida tranquila, una vida confiada, porque le ha dado el primer lugar al Señor. Es el primer mandamiento y debe ser la prioridad y se debe demostrar. Y no quiere decir que usted no va a trabajar ni va a hacer nada y se va a quedar orando todo el tiempo. No, es darle tiempos exclusivos a Dios, es darle prioridad en el tiempo con el Señor antes de otras cosas. Así que, mis hermanos, esa es la palabra del Señor. Esperamos que el Espíritu Santo le haya podido ministrar a través de ella en esta hora y podamos entender que la voluntad de nuestro Dios es hacernos libres y que vivamos en paz. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre eterno, Padre maravilloso, te damos gracias por esta palabra, Dios. Hoy entendemos que el primer mandamiento, Dios, y la prioridad para nosotros eres tú. Ayúdanos a vivir una vida espiritual, no religiosa, espiritual, Señor, donde sacamos tiempos exclusivos contigo, Dios, donde la mañana, lo primero que hacemos en la mañana es buscarte, Dios, a través de una oración, a través de postrarnos ante ti, reconocer que todas las cosas son posibles gracias a ti, precioso Dios. Te damos gracias, Dios, porque nos dará sabiduría, entendimiento y revelación para actuar en nuestra vida y dar prioridad a lo que merece prioridad. Señor, a no dividir eso, a no negociar ciertas cosas que negociamos y que al final traen consecuencias negativas y que por eso claudicamos frente a la vida. Gracias, precioso Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ese era el mensaje de parte de nuestro Dios. Debemos aprender a priorizar para no claudicar. Es una palabra clara. Así que hoy haga un alto en su camino y priorice. Nunca es tarde cuando uno reconoce errores. Nunca es tarde cuando uno reconoce que tenía desordenado en su vida las prioridades. Así que esa invitación para que lo podamos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Recordarle a nuestros hermanos nuestras redes sociales en Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo. Y también, mis hermanos, a través de la línea WhatsApp 312-779-6532. Personas que quieran ser parte del grupo de nuestros devocionales, allí pueden escribir, por favor. Y con mucho gusto le vamos a tener en cuenta para que reciba el devocional todos los días temprano. También recordarles la radio virtual. Estamos transmitiendo a las 5, ya a las 9 de la mañana también estamos transmitiendo un programa especial. A las 10 de la mañana también, a las 8 de la noche. Bueno, cada vez recibiendo más de parte del Señor, porque necesitamos aprender, necesitamos vivir conforme a los planes y por eso necesitamos escuchar su palabra y vivir en ese avivamiento. Mis hermanos, también la invitación para que comparta el devocional, para que lo reenvíe. Y usted, si le llega hace poco, tenemos ese compromiso, esa misión mejor de reenviar la palabra y extenderla a todos los lugares del mundo. Mis hermanos, que Dios los bendiga a todos, un feliz día, que Dios les guarde. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos al 312-660-3954 y nos dices: quiero pertenecer a los grupos, o necesito un consejo, o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.